Muy buenas a todos, soy Samuel de Nomadtech y aquí estamos de nuevo con otro vídeo para aprender a dominar los programas de nuestras fresadoras CNC. Hoy vamos a ver el programa Inkscape, un programa de diseño gráfico similar a Adobe Illustrator o CorelDRAW, pero gratuito y de código libre. Este programa tiene plugins y extensiones que amplían mucho sus posibilidades, lo que nos permite utilizarlo para más cosas que para dibujar. Con nuestros plugins de fresado, convertiremos los dibujos de Inkscape en un trabajo para nuestras fresadoras CNC. En la primera parte del vídeo daremos una vuelta rápida por las distintas herramientas de dibujo del programa. Si queréis pasar directamente a la preparación de trabajos para CNC, podéis ir al minuto exacto que os dejo aquí escrito. Sin más dilación, empezamos. Aquí podéis ver el programa abierto. Como veis, tenemos un lienzo de dibujo, una cruz en el centro, unas herramientas de dibujo a la izquierda y unos menús arriba con muchas opciones, de las que veremos algunas. Pero antes tenemos que hablar de las imágenes vectoriales. Las imágenes vectoriales son aquellas que no se pixelan por más que las ampliemos. Por el contrario, las imágenes de mapa de bits sí que lo hacen. La mayoría de la gente está más acostumbrada a las imágenes de mapa de bits, entre las cuales tenemos los formatos JPG o PNG, ya que este tipo de imágenes es mejor para fotografías. Inkscape es un programa de dibujo vectorial, por lo que todas las herramientas que podemos utilizar en este programa crearán dibujos que son vectoriales. Sin embargo, en Inkscape también podemos abrir imágenes de mapa de bits, como podéis ver ahora. Esto sería una imagen vectorial, que no se pixela al acercarnos. Y esto otro sería una imagen de mapa de bits, que sí que lo hace. Para crear un trabajo para nuestras fresadoras CNC únicamente podemos utilizar dibujos vectoriales. Pero Inkscape tiene una herramienta para vectorizar imágenes de mapa de bits y generar a partir de ellas una imagen vectorial. Esta herramienta funciona mejor con colores planos. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí podéis ver dos imágenes JPG que he cargado en el programa. Podéis verlo en la barra de información de Inkscape, aquí abajo, que indica el tipo de dibujo que tenemos seleccionado. En este caso pone imagen, que es como llama Inkscape a las imágenes de mapa de bits. Esta de aquí es una fotografía. Tiene muchos colores diferentes y por tanto no va a quedar bien cuando la vectoricemos. Así que la eliminamos. Esta, sin embargo, posee pocos colores y son muy planos, con lo que se va a vectorizar sin problema. La selecciono y abro la opción Trayecto, vectorizar mapa de bits. En esta ventana que se me abre me aparecen varias opciones. Nosotros vamos a utilizar únicamente la primera, corte de luminosidad. Activamos esta opción de vista en directo para poder ver aquí mismo el resultado. Y vamos subiendo y bajando el valor del umbral en este sitio hasta que el resultado sea satisfactorio. En este momento damos a aceptar. Ahora podemos ver que tenemos tanto la imagen original, que veis que pone imagen en la barra de información aquí abajo, como su versión vectorizada, en la cual veis que aparece la palabra trayecto en la barra de información abajo, señal de que ya es una imagen vectorial. Bueno, pues ahora vamos a ver las distintas herramientas que tiene Inkscape para dibujar. La primera es para dibujar rectángulos, y es esta de aquí. Los rectángulos que dibujemos, podemos redondearles las esquinas con este tirador que aparece aquí en el dibujo, o también escribiendo un radio de redondeo en la parte de arriba. Con esta otra herramienta podemos dibujar círculos y elipses. Podemos quitarles un trozo con este otro tirador que aparece aquí, o eligiendo los grados en la parte de arriba. No os preocupéis todavía del color, del tamaño o de la posición de los dibujos, porque eso lo vamos a ver más tarde. También con esta otra herramienta podemos dibujar polígonos y estrellas, del número de puntas que queramos.
El número de puntas o lados lo podemos escoger aquí arriba como antes. Y luego tenemos la herramienta para hacer espirales, con el número de vueltas que deseemos, que también lo podemos escribir en la parte de arriba. Por otro lado, podemos dibujar a mano alzada con la herramienta del lápiz, que podemos seleccionar aquí. Y también luego podemos dibujar con líneas rectas y curvas con la herramienta de la pluma, que está aquí al lado del lápiz. Por último, podemos utilizar la herramienta texto para escribir en cualquier tipo de letra que tengamos instalado en el ordenador, exactamente igual que en otros programas como Word. Pues estas serían las herramientas más importantes, aunque es cierto que Inkscape tiene algunas más, como por ejemplo el cubo de pintura que tenemos aquí, que te genera un dibujo vectorial del interior de una zona cerrada, incluso de una imagen de mapa de bits. Puede ser muy útil. Como veis, en esta zona de arriba tenemos opciones diferentes para cada herramienta, que nos permiten muchísimas posibilidades con cada una de ellas. También es importante saber que Inkscape no solo te permite crear dibujos con las herramientas que hemos visto, sino que también permite importar dibujos que ya tengamos diseñados con otro programa, o que hayamos descargado de internet. Para ello solamente tenemos que pulsar Archivo, Importar. Como podéis ver aquí, admite muchísimos formatos diferentes de archivo, incluyendo algunos muy comunes como DXF de AutoCAD, AI de Illustrator o CDR de CorelDRAW, que son todos formatos vectoriales. Vamos a importar un fichero de XF, por ejemplo. Podéis ver que se abre perfectamente. Bien, tras esta pequeña excursión por el programa, pasamos a la preparación de trabajos para las fresadoras CNC de Nomadtech, que es lo que más nos interesa. Lo primero, tenemos que explicar esta cruz del centro del programa. Esta cruz representa el punto de referencia o punto cero que nos permitirá posicionar nuestro trabajo en el punto que queramos del área de trabajo de nuestra fresadora. Lo veremos con un ejemplo. Usualmente comenzamos dibujando un rectángulo con la herramienta rectángulo que hemos visto antes. Este rectángulo va a representar el material sobre el que vamos a fresar, que normalmente será un tablero con forma rectangular. Dibujamos el rectángulo y en esta zona de arriba escribimos las dimensiones reales de nuestro material. Aquí en las unidades elegimos centímetros y escribimos, por ejemplo, 30 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Esto que estamos haciendo de dibujar un rectángulo para representar el material sobre el que vamos a fresar realmente no es obligatorio, pero sí que es muy útil. Vamos a hacerle transparente para que no esté totalmente negro y podamos ver qué vamos a poner encima. Para ello vamos a hacer doble clic aquí abajo donde dice relleno y trazo. Se nos abrirán las opciones de relleno y de trazo aquí a la derecha
y le quitamos el relleno con este botón de aquí y después vamos a la zona de trazo y le ponemos un borde negro con este botón de aquí. Una vez tenemos el rectángulo con las dimensiones de nuestro material, lo posicionamos con la cruz en su esquina de abajo a la izquierda, lo que correspondería a las coordenadas 0, 0. Para hacer esto, lo podemos mover manualmente de esta manera, para que la cruz quede en su esquina de abajo a la izquierda, o también podemos escribir directamente las coordenadas del rectángulo. Para ello, las coordenadas aparecen en esta parte de aquí arriba. Podemos escribir 0 y 0, damos a intro y se nos posiciona exactamente con la cruz en su esquina inferior izquierda. Ahora ya podemos dibujar lo que queramos dentro de este rectángulo y la máquina lo fresará dentro de la pieza de material. Por ejemplo, voy a escribir una letra con la herramienta texto. Ahora la agrando y si quisiera podría poner las medidas exactas aquí arriba, como hemos hecho antes con el rectángulo. Bueno, ahora vamos a generar el trabajo. Para ello, con el dibujo seleccionado, nos vamos a Extensiones, Fresadora Fox, y se nos abre la ventana con las opciones de fresado. Vamos a ir pasando rápidamente por ellas. La altura de seguridad son los milímetros que se eleva la fresa cuando tiene que sobrevolar el material para trabajar en un lado diferente de la pieza. Si ponemos 0 milímetros, la fresa podría rascar el material durante este desplazamiento, así que mejor que se eleve. Luego tenemos el diámetro de la herramienta en milímetros. Es muy importante ponerlo correctamente. En esta parte de aquí podemos escoger el trayecto de la herramienta para que vaya por fuera, por dentro o por el centro del contorno. Esto significa que cuando vamos a cortar un dibujo como por ejemplo esta letra, si la fresa fuera directamente por el contorno de la misma, por aquí, se comería parte del dibujo porque la fresa tiene un grosor. Por esto, cuando seleccionamos por fuera, la trayectoria se va a generar separada de la letra, a una distancia igual al radio de la herramienta. Por eso le hemos tenido que decir el diámetro aquí arriba. De esta manera, la letra resultante tendrá unas medidas correctas, las mismas que le hemos dicho en Inkscape. Por el contrario, si nos interesaran las medidas del hueco que deja la fresa sobre el tablero, escogeríamos por dentro en lugar de por fuera. Y si estamos haciendo un grabado con una fresa en V, le diremos que por el centro del contorno, ya que no necesitamos que la trayectoria se desplace del dibujo que tenemos. Bien, pasamos a la siguiente pestaña. En esta pestaña tenemos las opciones de fresado más importantes, las cuales deben escogerse correctamente según el material y la fresa usada. La primera es la velocidad de avance horizontal, en los ejes X e Y. La segunda es la velocidad de entrada vertical, en el eje Z, que debe ser lenta. Después tenemos la profundidad total de fresado, según el trabajo que queramos hacer. Hay que tener en cuenta que la fresa debe tener una longitud de corte igual o mayor a lo que pongamos aquí. También es recomendable que pongamos 1 milímetro más que el grosor del tablero que vamos a cortar, para asegurarnos que se corta por completo y evitar posibles irregularidades. Por último tenemos la profundidad máxima por cada pasada. Según la potencia del motor de fresado, el material y la fresa que tengamos, no podremos entrar de golpe toda la profundidad que queremos, por lo que la máquina tendrá que ir dando pasadas como máximo de esta profundidad hasta alcanzar el grosor total que le hemos dicho anteriormente. En la siguiente pestaña tenemos la opción de activar las sujeciones, que ayudan a que la pieza no salga volando cuando la máquina está terminando de cortarla del tablero. Para ello deja unas pequeñas solapas, fáciles de cortar después con unos alicates. Aquí podemos escoger la anchura, número y altura de las mismas. Hay que tener en cuenta que el parámetro altura hace que las sujeciones se generen únicamente en estos últimos milímetros de la profundidad total, con lo que, como antes hemos dicho que íbamos a dejar 1 milímetro extra para asegurar el corte,
es posible que las sujeciones no sujeten bien la pieza, así que es necesario que sean suficientemente altas. Bien, con las opciones ya escogidas, damos a aplicar y esperamos. Ahora nos preguntará dónde queremos guardar el trabajo. Es recomendable escribir en el mismo nombre con el que lo vamos a guardar alguno de los parámetros utilizados para no olvidarnos, como por ejemplo la velocidad de avance, ya que en este fichero que estamos guardando se quedan almacenados todos los parámetros que hemos puesto. Este fichero, llamado Gcode, constituye un trabajo completo para la máquina. Siempre saldrá exactamente igual. Por tanto, si es un trabajo que vamos a repetir muchas veces, ya no hace falta que volvamos a abrir el programa Inkscape, a menos que necesitemos modificar alguno de los parámetros. Por último, aquí podéis ver que después de generar el trabajo, el plugin nos ha dibujado unas flechitas de colores que nos indican la trayectoria que ha generado. Así podemos verificar que todo está correcto antes de mandar el trabajo a la fresadora. Aquí veis que la trayectoria va por la parte exterior de la letra. La fresa pasará por aquí, y el resultado será nuestra letra con las medidas que le pusimos antes. Si queréis ver el siguiente paso para cargar el fichero Gcode en el programa NomadPanel para mandárselo a la máquina, echad un vistazo a nuestro otro vídeo sobre NomadPanel, os le dejo por aquí. Pues nada, aquí nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.